Episodio número 2565. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 15 de agosto, aquí haciendo nuestro agosto. Palabras llenas de gracia que unifican, con el texto a memorizar de esta semana en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, acerca de la pasada manera de vivir. Despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Recuerden el título de la lección que estamos abordando, la lección número 8, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. De verdad que hoy promete ser una gran bendición el estudio que vamos a abordar, y principalmente por lo que vamos a añadir a lo que es obviamente la lección, lo que se dice, el autor, porque hoy el doctor y pastor Franklin Martí va a dar una cátedra muy importante donde vamos a poder ampliar el concepto del uso de las palabras en el tiempo de los romanos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto del Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Sobre todo, permite que nuestra familia sea bendecida por el mismo, porque estas lecciones, especialmente la de hoy, inicia con nuestra familia, pero también continúa con todos aquellos que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Palabras llenas de gracia que unifican. Qué título más interesante, que de verdad ya determina que lo que se va a hablar tiene que ver con todo este tema de la unidad que se iniciara en la semana pasada, pero que está siempre constante en toda la Biblia. Se hace la pregunta: ¿qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti en este tiempo? ¿Y por qué? Vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 25 al 29, Efesios 4, 25 al 29, para responder esta pregunta. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 29. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti en este momento? ¿Y por qué? Yo de verdad quisiera responderla, pero no puedo hacerlo hasta que escuchemos el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, porque obviamente ayuda un poquito más a entender qué está sucediendo con el uso de las palabras en el tiempo de los romanos. Bienvenido, pastor y profesor. Los romanos no tenían un sistema de redes sociales como hoy. Sin embargo, las palabras estaban
por todo el imperio en forma de inscripciones que cubrían todo lo que tenía que ver con economía, política, sociedad y religión. Todo se usaba como estrategia de propaganda. Por esto se grababan sus mensajes en tablas de bronce y los ubicaban en los lugares más concurridos. También, para resaltarse a sí mismos, las personas usaban o mandaban a hacer pedestales de mármol o bronce donde ponían sus estatuas y escribían sobre los honores alcanzados por ellos mismos. De ahí que hasta en el cementerio usaban inscripciones como medio de propaganda. Y por esto Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Evidentemente, el apóstol Pablo está hablando en contra del uso de la palabra, mezclando la verdad con el error como medio de propaganda. Y por esto él habla de hablar la verdad en el corazón y hablar verdad cada uno con su prójimo. Excelente. Noten bien qué comentario más atinado que nos ayuda a entender qué consejos de Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes son los más importantes para ti en este momento. ¿Y por qué? Bueno, ahí está hablando acerca principalmente, tal y como lo mencionó el pastor, que hay un problema original con el uso de las palabras con los romanos, y este problema se extrapola a los creyentes de Éfeso, porque obviamente ellos son romanos, ellos son gentiles. Y entonces otro problemita es que también nosotros en la actualidad pensamos como romanos. Entonces, si pensamos como romanos, esta declaración del uso de la palabra en el tiempo de los romanos no necesariamente está alejada de nuestra realidad. En nuestros días a veces le quitamos la gloria a Dios diciendo tengo tales y tales cualidades. En ese sentido, estamos hablando mentira. Estamos usando la palabra incorrectamente. Y qué decir de cuando herimos, de cuando maltratamos, de cuando no medimos el uso de las palabras, las cuales pueden unificar, como bien menciona Pablo, o también pueden destruir. En todo caso, son muy importantes las palabras, el uso de la palabra en este momento, para mí, para ti, para él, ella y cualquiera que lo escuche. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso de la palabra, se edifica o se destruye. Yo diría que Santiago capítulo 3 no está lejos de este contexto cuando habla del uso de la lengua, que es como quien dice, así como el barco, un timón pequeño, pero puede llevar a senderos largos y extendidos. O sea, estoy parafraseando la idea. El asunto de la palabra, el asunto de la lengua, del uso que le damos, tiene que ver precisamente con lo que podemos hacer para honra y gloria de Dios o para honra y gloria nuestra, que finalmente viene a darle gloria a Satanás. Por esa razón, es muy importante todo lo que se ha mencionado aquí. Repetidamente, Pablo utiliza una estructura interesante en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, que se ilustra en Efesios capítulo 4, versículo 25, cuando habla de un mandato negativo: desechen la mentira. A continuación, un mandato positivo: hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Y luego, una justificación: porque somos miembros los unos de los otros. Lo que parece indicar porque somos miembros de un cuerpo y por lo tanto estamos relacionados entre nosotros como partes de ese único cuerpo. O sea, aquí no está hablando de que el creyente, no importa el don que tenga, no importa la función que tenga, no es ajeno al cuerpo. Por lo tanto, es sumamente importante el uso de las palabras, el uso de nuestra influencia, el uso de las redes sociales, el uso que le damos
a las vías de comunicación que tenemos en la actualidad, porque obviamente antes era con inscripciones, tal y como se mencionó al principio, pero ¿qué sentido tiene eso? Si al final estamos cayendo en la misma práctica de los romanos, la única diferencia es que ahora es más fácil y más económico. Usted abre una cuenta de las redes sociales y ya empieza a hablar por ahí y empieza de alguna manera a buscar su gloria o quizás a poderle dar la gloria a Dios. Todo depende de cómo utilicemos eso y también qué decir de los comentarios que muchas veces no son verdad, son para herir, son para dañar. Por eso, el cuidado del uso de las palabras debe ser todavía mayor. La exhortación de Pablo, cuando dice hablen verdad, no es una invitación a confrontar a otros miembros de la iglesia recitándoles los hechos con torpeza. Pablo alude a Zacarías 8:16, que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar la paz. Una de las razones por la que yo en este sentido me identifico mucho es porque he visto a lo largo de los años cómo gente teniendo una verdad lo que hacen es dividir, porque quizás esa verdad fue dicha con crueldad, porque quizás esa verdad fue dicha con malas intenciones. Por eso se habla de fomentar la paz con la palabra de verdad, aunque obviamente hay cosas que van a despertar oposición, no importa la forma que tú lo digas, pero tener cuidado de que las palabras sean para unificar es realmente un mandato divino, una luz divina. Dado que en Efesios capítulo 4, versículo 31, Pablo destierra la ira y las expresiones de enojo, sus palabras en Efesios 4:26 no permiten bajo ninguna circunstancia ejercer la ira dentro de la congregación, sino más bien Pablo admite la posibilidad de la ira al tiempo que limita su expresión con el sentido: si te enfadas, no permitas que esto produzca pecado como fruto. O sea, Pablo no es un tipo aéreo, como que te va a decir: oh, en la iglesia nadie puede airarse. No, señor, usted sí puede airarse. No solo en la iglesia, en cualquier lugar. Cristo, de alguna manera, no vamos a decir que se airó, pero tuvo una indignación que es parecido a la ira, algo que le molestó, algo que le hizo de alguna manera enfadarse, molestarse, ruborizarse, cuando vio que esa gente estaban cambiando en el templo. Entonces, ese concepto no tiene que ver necesariamente con que nosotros constantemente vamos a procurarlo, pero si te llega la ira, que te puede llegar y te ha llegado más de una ocasión, a lo mejor la recomendación bíblica es: no dejes que ese enfado crezca en ti. Sácalos rápidamente de tu cuerpo, sácalos rápidamente de tu mente. Y yo, pues obviamente, soy el primero que necesito aplicar esto en mi vida, porque constantemente veo cosas que me molestan, pero para eso es que la recomendación bíblica nos está señalando que debemos de interrumpir esa temática de estar siempre con un mandato negativo, con una situación negativa y queriendo en ese sentido venir a destruir y qué sé yo, de alguna manera a veces vemos cosas que están mal, pero queremos arreglarlas nosotros. Se nos olvida que es Dios el dueño de la obra, que es Dios el dueño de la viña, y por lo tanto, si Él ve alguna maleza y la deja, nosotros no somos quienes para estarla arrancando o pretender que podemos arrancarla. En todo caso, se habla de palabras de unidad. Siguiendo esto de lo que menciona el apóstol Pablo, él parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones. El que robaba, no robe más. Positivamente, que el ladrón trabaje y haga algo útil con sus propias manos. O sea, se fundamenta
en lo que dice Efesios 4:28 para tener con qué ayudar al necesitado. Quizá Pablo incluya aquí esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión entre el robo y el discurso engañoso, como lo ilustra la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, donde obviamente nosotros conocemos bien la historia de que ellos robaron, ellos quisieron de alguna manera tener buena fama, pero a costa de la mentira, que ahí es que está el problema. Cuando se exagera y se dice, yo hice tal cosa y tal cosa, y cuando en realidad hiciste algo mínimo, pero el hecho de estar diciendo que hiciste, vuelvo y repito, nuevamente quiere quitarle la gloria a Dios. Entonces, eso es mentira, tú no lo hiciste, Dios lo hizo por medio de ti, Dios lo hizo por medio de mí. Y finalmente tenemos que entender por dónde es que se está manifestando todo esto, y obviamente la fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose en benefactores. Noten bien qué contraste más maravilloso, que el que antes robaba, posiblemente quizá para satisfacer su necesidad y las de otros, por quizás razones entre comillas buenas, debe hacerlo, pero trabajando, no robando, porque automáticamente eso quizás es el problema principal de los ladrones, que tratan de justificar su actitud diciendo que era por alguna necesidad, cuando bien pueden trabajar y de esa manera ganar honradamente lo que necesitan para ellos mismos y para otros. Luego Pablo ordena en Efesios 4:29 que ninguna palabra mala salga de su boca. O sea, que describe la palabra destructiva que fue irrefrenablemente y se abre paso hasta los labios para hacer una obra dañina. O sea, se habla aquí, en menos palabras, de tener control, tener límites, no hablar de forma desmedida, desbocada, no venirse a adelantarse, a hablar con esos, con esa diarrea de palabras y estreñimiento de pensamiento. Lo voy a decir así porque esa frase no hay mejor forma de aplicarla. A veces la gente le da una seguidilla con palabras que no tienen sentido. Se habla como de forma vulgar y de forma grotesca, pero luego entonces no pensaron, o sea, en ningún momento ejercieron el pensamiento para poder limitarse a no hacer una obra dañina. De manera positiva, Pablo imagina que cualquier expresión negativa no solamente se detiene, sino que además debe ser reemplazada por una declaración que muestra 3 criterios. El criterio número 1, es buena para edificar a otros. Criterio número 2, es oportuna. Y criterio número 3, da gracia a los creyentes. Ojalá todas nuestras palabras pudieran ser así. Una vez más repetimos, es como quien dice una especie de pregunta. Número 1, ¿es bueno lo que yo voy a decir para otros? Número 2, ¿es oportuno? O sea, no todo lo que es bueno para decir es bueno para decirlo en ese momento. Así que esos 2 criterios van de la mano. Y el asunto es que si da gracia a los creyentes, que si ayudará a poder tener esa unidad que se necesita, pues entonces sí, ahora sí se puede comentar, ahora sí se puede decir. Si cumple obviamente esos 3 criterios que repetimos, tienen que ver con que sea buena para edificar. Número 2, que sea en el tiempo oportuno. Y número 3, que dé gracia, que dé unidad, que dé valor para que cada uno de nosotros podamos tener misericordia, así como Dios ha tenido con nosotros. Aquí el tiempo se acabó.
hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que estas palabras llenas de gracia que unifican debe ser lo que constantemente practiquemos. No la mentira, no el engaño, no el atropello, sino el poder hablar a sazón, con palabras sazonadas, dirigidas, mesuradas por el Espíritu Santo, sin que atropellen a nadie, pero sí diciendo la verdad en todo tiempo, porque a veces también caemos en los extremos de que por no decir la verdad, para no ofender, entonces callamos y dejamos que esa persona se pierda. Hay que tener claro los contextos, saber elegir los momentos y también crear buenas relaciones a fin de que tengamos la confianza que se necesita para nosotros poder caer bien al momento de hacer algún comentario, consejo o declaración. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos porque esta lección ha venido como un bálsamo al sediento. Yo mismo necesitaba, oh Dios, estos conceptos y te agradezco infinitamente porque con tu ayuda yo sé que me vas a ayudar para poder hablar correctamente lo que tengo que decir, pero en el momento oportuno y también que sea bueno, que edifique, que dé gracia. Lo mismo te pido para cada oyente, que cada uno de nosotros pueda tener esa práctica diaria de decir lo que tiene que decir, pero de forma correcta. Y obviamente no solamente al hablar, sino también al obrar, que podamos hacerlo de una manera en la que tú puedas ser glorificado y que a la vez nosotros podamos vivir un escrito está, como el que hemos visto en este día. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios mañana, miércoles, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto se va poniendo cada vez más interesante porque precisamente estamos hablando de las vidas moldeadas en esta lección número 8, vidas moldeadas pero por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo, obviamente, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, acerca de la pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. La verdad es que yo lo dije también ayer, pero vuelvo y lo repito, es que cada vez que nos profundizamos más en esta lección, este texto como que cobra nueva vida y no hay forma de que no veamos diferentes ángulos de por dónde Dios está dirigiendo precisamente a su pueblo. Al oír este programa, yo sé que más de uno va a tener la intención de compartirlo y le pido que lo hagan, porque ya llegó el tiempo que no dejemos que el enemigo siga minando la mente de nuestros hermanos con esa idea de que, porque la verdad, o mejor dicho, por la verdad murió Cristo, y por eso tenemos que venir y decir la verdad, no importa que ésta destruya, no importa que ésta le duela, no importa que ésta haga lo que tenga que hacer, porque Dios no vino a traer paz. Hay mucha confusión con estos temas, pero creo que en el día de hoy ha quedado claro que hay que tener un uso correcto de las palabras. Así que comparta este audio. Si usted lo escuchó a la radio, pueda de esa manera compartir la radio. Si lo escuchó a través del podcast, es el momento entonces de compartirlo. Comparta con todos sus amigos y familiares. Si lo escuchó a través de YouTube, pues comparte ese enlace, comparte el canal y seamos promotores de este tipo de mensajes. Yo sé que a veces tenemos como esa timidez, pero si se comparte el error, si mucha gente escucha cosas que lo que hacen es que destruyen y ven videos
que finalmente son para separar matrimonios y ese tipo de cosas, pues con más razón compartamos nosotros las cosas correctas, porque de esa manera estaremos llegando a un público mayor. También les comparto el contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y de este programa, obviamente, de estudio sistemático de la Biblia. Es vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.